días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué lado del mundo estén. Algunos les damos la bienvenida después de haber despertado por la madrugada, si estás en otro lugar del mundo también, donde es madrugada en este momento. Para algunos es Shabbat, para algunos todavía no empezó, para algunos está por empezar. Quien les habla es Hassan Gastón Bogomolny, les hablo desde Florida, desde el norte de la Florida, de la sinagoga Pestora Pennyrock Campus. Y hoy tenemos un tema fascinante que a mí siempre me fascinó por varias razones. Una, porque estuve casado con una persona que se convirtió al judaísmo y mi esposa actual también es convertida al judaísmo. Y mis hijos son hijos de personas que se convirtieron al judaísmo. Pero más que eso todavía, es que la parashá Lech Lechá, la parashá que leemos esta semana, es una parashá que nos da un poco el indicio de que Abraham, cuando escucha esa voz y dice que se va de su tierra y se va de su ciudad y de la casa de sus padres, él dice como que en el verso 5 alude de alguna forma a que se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y también dice a las personas aquellas como que adquirieron en el camino, o los que se adhirieron a ellos. Lo cual a mí me hace entender que pueden ser primero los primeros adeptos de esta nueva religión o de este nuevo monoteísmo, de esta nueva filosofía de vida. Ahora, el tema de la conversión ha sido y de los conversos y los prospectos a convertirse ha sido un leitmotiv en mi vida. Y me ha llamado hace 2 años la atención muchísimo. He analizado mucho lo que ha pasado con el tema de las conversiones y cómo son los procesos de conversión, y mirando un poco la Biblia, o sea, y la Torá, cómo habla de las conversiones, y un poco también en diferentes aspectos de la historia de la humanidad con respecto a la conversión en sí, el procedimiento. Me ha llamado siempre la atención a veces este tema de quién es el converso, qué es un converso y por qué están alrededor, y por qué Dios habla tanto sobre cuidar al converso y a cuidar al mismo nivel de cuidar al que es huérfano y a la viuda. Y por qué esta importancia de que entiendas de cómo tratar, de cómo comunicarte y cómo no juzgar, porque hay un amor de Dios muy grande hacia las personas que se convierten al judaísmo o obtienen el amor para poder allegarse a la fe judía. Y hoy, ni más ni menos, para hablarnos de esto, no solo uno de mis mentores, uno de mis autores favoritos también, y un gran amigo, que es el doctor Mario Javier Sabán. Les voy a contar un poquitito por si algunos no saben quién es, porque algunos de ustedes están mirando y saben, pero en forma corta, porque quiero hablar mucho de este tema, que es qué son los conversos de acuerdo a la Kabbalah. Ustedes saben que en este espacio, los viernes, hablamos mucho sobre Kabbalah, sobre espiritualidad, hablamos mucho sobre las cosas que están más allá de lo que entendemos. Entonces me interesa mucho a mí saber el tema de qué es un alma, o sea, un converso, cómo se lo entiende en la Kabbalah. Y hola Mario, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Gastón? Gracias por recibirme. Espero que tú y tu familia estén bien. La verdad que hace tiempo tenía muchas ganas de compartir contigo algún tema, pero no me imaginaba que iba a ser con justo Lej Lejá, porque esta perashá de esta semana tiene todo que ver con mi historia personal que pocos conocen, dado que unos meses antes, estoy hablando hace 18 años de esto, muy íntimo, pero la gente se enterará de algo íntimo mío. Hace 18 años, en el 2002, no me acuerdo si era el mes de junio o mes de julio, mi llegada definitiva, digamos, a España, a Barcelona, iba a ser en octubre del 2002. Y entonces, una semana antes, estuve en Buenos Aires con el rabino Skorka, que después pasó a ser muy famoso. En ese momento no lo conocía mucha gente, pero Skorka pasó a ser el amigo del Papa Francisco. Por lo tanto, luego a rabino Skorka se lo conoció mundialmente. Pero en ese momento, bueno, era mi rabino, no lo conocía mucha gente. Y en esa semana me dijo, bueno, antes de que viajes, vamos a leer una perashá para ver qué dice la perashá de tu destino. Y entonces empezó, vete de la tierra, de la casa de tus padres, a la tierra que yo te mostraré. La verdad que estábamos muy impresionados los dos de que fue Lej Lejá, la última perashá que yo leí en Argentina, viniendo camino a Barcelona. Con lo cual, esta perashá que tú me convocas, 18 años después,
me lleva a muchas reflexiones personales de todo el camino recorrido. Así que un poco como Abraham, tuve que dejar, Buenos Aires, que es la ciudad donde yo nací, para llegar a Sefarad, que de alguna manera también tendría que haber nacido aquí, pero hace 500 años los reyes católicos decidieron que mis ancestros se vayan, con lo cual se cierra un poco el círculo, ¿no? Tendría que haber nacido aquí si no hubiera existido la expulsión y nuevamente estoy aquí. Con lo cual aquí se cierra, creo que un ciclo en la historia de mi familia. Y bueno, muy agradecido que me hayas convocado para esta perashá que es tan íntima para mí y que poca gente conoce la intimidad de esta anécdota. Qué hermoso, Mario, lo que nos contás. Para mí es una parashá también muy importante, es la parashá del bar mitzvah de mi hijo. Y también me siento muy identificado con esos 18 años que cuentas, porque así nos conocimos tú y yo. En esa entrada tuya a tu cierre de círculo de tu vida y a una nueva etapa mía también. Yo ya venía también yendo de país en país con una llamada y con un journey también, que quién sabe cuál era el camino Milej Lejá y dónde va a terminar todavía, quién sabe. Pero bueno, para los que no saben, Mario tiene, yo creo que habré contado, no sé, ya 6 doctorados o tienes más. No, 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 me has contado bien, pero esto me da un poco de vergüenza, ya no hay que decir esto. Ya dime que soy tu amigo y ya está, y dejemos Listo. tanta presentación. Pero sí, sí quiero decirle al público, yo te admiro muchísimo, tengo todos tus libros acá hermosos y la verdad que aprendo siempre de ti y siempre he aprendido de ti, de tus primeros pasos, por lo menos dentro de tus autorías en tus libros y todo. Pero vamos al grano. Es curioso que todavía no hayas perdido el equilibrio psíquico, porque los alumnos que estudian conmigo quedan un poco difusos en su identidad. El otro Pero día te escribí a las 3 de la mañana. siempre tan alegres, son desequilibrados felices, mis alumnos, yo los llamo así. Pero bueno, pero de eso se trata, ¿no? Que el desequilibrio te haga crecer y te llegue a la felicidad. Bueno, y cada vez que escucho un video tuyo es como si me doy contra la pared, entonces necesito como pasar así de grado. Pero el otro día te escribí a las 3 de la mañana, mía de aquí, que para ti era la mañana, y te dije que había terminado de ver casi 4 videos tuyos o 4 horas enteras, y pues ahí estábamos. Así que, Mario, mira, a mí este tema de las conversiones, los conversos y todo lo que, la burocracia que hay detrás y todo eso, quiero quitar todas esas clipotes, quitar todos esos layers, esas capas de encima, y hablemos de lo esencial. ¿Qué nos dice la Kabbalah con respecto a un converso? El Zohar, entiendo que en Mishpatim tiene algo que habla un poco más profundo, por lo menos para más entendido de la Kabbalah, pero empieza a hablar que hay un Nefesh que tiene una interfase como que ayuda explícanos un poquito más, tal vez con palabras para el que no entiende y para el que entiende un poco más, ¿qué habla la Kabbalah ya desde de Shimon Bar Yochai, qué habla la Kabbalah desde el punto de vista del Arizal, de lo que tú nos quieras contar? Bueno, en principio sucede que la Neshama trae su identidad, desde el punto de vista de la Kabbalah, trae su identidad, y que lo que sucede con una persona que se va a convertir, Jaime Vital dice que hay como dos tipos de conversos. Una persona que se convierte por amor, para el casamiento, que tiene que traer almas judías a este mundo. Por lo tanto, su amor lo lleva a una conversión por una boda, por un casamiento, y esto está muy bien visto, porque de alguna manera se une a Israel desde un punto de vista que te diría que es mucho mayor su kabod, su honor, como decimos en hebreo, que alguien que ha nacido dentro del mundo judío, porque al haber nacido es como que te ha caído tu identidad automáticamente. Y Jaime Vital dice que estas almas son muy puras, muy elevadas, porque por amor han entregado, de alguna manera se han entregado para que el pueblo de Israel continúe existiendo, y también las de por amor, independientemente de un matrimonio, que se han unido, pero porque ellas son judías. Es decir, para la Kabbalah hay almas judías, almas que traen su identidad judía y que durante toda la vida de una persona le insisten a la persona hasta que no se convierte. Es decir, existiría una Neshama claramente judía, con un sentimiento judío ya ancestral que trae, y que esta persona, por las vicisitudes de su vida, como ha nacido, pero no puede salir de su designio. Es decir, esta alma está predeterminada en su identidad.
Esto por un lado lo que dice la Kabbalah. El segundo tema que me parece importante con respecto a esta perashá es que para mi modo de ver Abraham es el primer ger, el primer converso. Es decir, que en realidad estamos ante una perashá donde, siendo Abraham el primer converso, todos los judíos descendemos de una persona conversa. No Porque solo eso, Mario, no solo eso, sino que la conversión la hizo Dios. Claro, no hubo un tribunal rabínico, con lo cual, primer punto, Abraham es el primer converso, desde este punto de vista, todo el pueblo de Israel, todos los que descendemos de Abraham por la carne, como diría Saulo de Tarso, como diría San Pablo, todos somos descendientes de conversos, con lo cual decir que el converso es algo que podríamos decir una excepción, justamente yo creo que es la regla. La regla de la historia judía es la conversión. Después ya tienes cientos de casos a lo largo de todo el Tanaj, a lo largo de toda la Biblia hebrea, de muchísima cantidad de situaciones y de personajes. El propio Yosef, cuando se casa con la hija de un sacerdote idólatra, es decir, la hija de un sacerdote idólatra que entra al pueblo de Israel, porque sabemos que Yosef se casa con la esposa del sacerdote de On, con lo cual no solamente es una conversa egipcia, sino que es una mujer que venía de una familia idólatra y entra al pueblo de Israel. Moisés, el gran líder del pueblo de Israel, no establece vínculos con una israelita, se casa con una madianita, ¿no? Con Sefora. Es decir, otra mujer que viene de fuera de Israel, y estamos hablando del líder que saca al pueblo de Israel fuera. Job no era judío, mucha gente cree que Job es judío y todo el texto de Job pertenece a un personaje que no es judío y está en las escrituras. Rabbi Akiva, que sabemos que es descendiente de un converso, que dicen que su padre era primo de Adriano, es decir, que al final él lo crucificó, con lo cual el propio Rabbi Akiva, que hace la gran revolución nacional también. Y ni hablemos toda la ortodoxia judía hoy siguiendo a Onkelos, el Targum Onkelos, que es el Targum de Aquiles, es decir, que estamos hablando de otro converso también en el cual toda la ortodoxia. Por lo tanto, el tema de la conversión es un tema prácticamente que es el tronco central de toda la historia judía y que de alguna manera estamos hablando de un tema espiritual, no estamos hablando de un tema nacional. Creo que el problema básicamente yo creo que aparece entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después, cuando en esa apertura que tiene el judaísmo hacia los gentiles, hacia los no judíos que estaban entrando al pueblo de Israel, claro, nace el cristianismo y el judaísmo se asusta de alguna manera de las conversiones y comienza un periodo de involución donde la defensa de la identidad era la endogamia o era cerrarse en las comunidades. A pesar que a lo largo de los siglos históricamente sabemos de que siempre hubo personalidades que se fueron convirtiendo y que fueron entrando al pueblo, ¿no? Así que desde el punto de vista de la Kabbalah y dejando la historia judía de lado, nosotros sabemos claramente que una persona es atraída por la Kabbalah o por la identidad judía de un modo que la propia persona no tiene conciencia de esta atracción. Es decir, es una atracción irrefrenable que tiene el alma de la persona. La Neshama quiere volver a su pueblo, se siente totalmente identificada y lo curioso es que la persona no puede frenar esto. Es como un proceso irrefrenable, donde la Neshama impone las condiciones en las cuales la persona se va acercando al judaísmo sin solución de continuidad, como que en algún momento tiene que, y eso debe ser, me imagino, un momento muy fuerte para una persona reconocerse en su propia identidad de la Neshama. Debe ser algo muy duro, tomando en cuenta de que mucha gente fue educada o en el Islam o en el cristianismo, con otro tipo de educación. Esto a mí me lleva a un mérito muy grande, muy alto. Por otra parte, yo creo que hay una esencia dentro del cristianismo y dentro del Islam que es judía. Es decir, que en realidad un cristiano que se identifique con el judaísmo de Jesús o un islámico que entienda de alguna forma cuáles son las raíces del Islam, queda claro que nuestra religión lo que tiene es que nuestra religión es raíz de las dos grandes monoteístas. Y a pesar de lo que dijo Buber, que cristianismo e islam trataron al judaísmo como dos hijas que trataron a su madre como prostituta, eso dijo el filósofo Buber a lo largo de la historia, creo que tanto los cristianos como los islámicos van tomando conciencia de sus raíces judías. Pero eso es una cuestión sociológica, la toma de conciencia. Pero a nivel individual, las almas que se van acercando claramente
y muchas de ellas, con las que yo he tomado contacto cuando era presidente de Tarbut Sefarad, hasta el 2018, habíamos creado una organización en España y que sigue existiendo a cargo de la doctora Lucía Conte Aguilar. Se acercaban cientos de españoles a la red de Tarbut Sefarad con la intención de acercarse primero a la cultura judía y luego quedaba claro que querían pasar la conversión. Y de modo que Tarbut Sefarad, esta organización, durante años estuvimos enviando gente española, de raíz cristiana en su mayoría, que sintiéndose judía, entraba a las comunidades. Claro que en España yo creo que la situación, podríamos llamarla, es una situación triple. Tenemos almas que se sienten judías, personas que saben cuáles son sus orígenes de sus apellidos y que tienen en muchos casos también tradiciones, y claro, y el judaísmo de Jesús y el del cristianismo, con lo cual hay triple influencia judía, ¿no? Es decir, a través del alma, a través del propio cristianismo por el judaísmo de Jesús y a través a veces de los apellidos que descienden de criptojudíos, de marranos perseguidos por la Inquisición. La gran cantidad de personas que se acercan al judaísmo actualmente da muestras que lo que la Cábala dice y lo que Jaime Vital reafirma con respecto a que las Neyamot tienen un sentido de judaísmo, un sentido de pertenencia a Israel, esto es innegable porque se ve en la práctica. Es decir, no creo que sea una teoría de los cabalistas, se ve claramente de que estas almas se acercan a Israel porque se sienten parte de Israel. Y por lo tanto, si las almas se sienten parte de Israel, no puede haber ningún tipo de burocracia que frene la posibilidad de que estas almas entren también a Israel. Tienen que ser, Israel tiene que tener los brazos abiertos para que estas almas que están entrando puedan ingresar. Pero bueno, a esta cuestión espiritual, siempre como tú sabes, se oponen o ponen diques las autoridades de tipo religioso por temas económicos, por temas de poder, por temas de ego, que lo que hacen es tergiversar la espiritualidad. Pero esto no es en el caso del judaísmo, es en el caso de todas las religiones, donde los religiosos a través de los siglos se han puesto en una situación de poder que han tergiversado la espiritualidad. Con lo cual, la cuestión espiritual queda clara, está resuelta. Quien es Israel siente su alma que es Israel y que de ninguna manera el judaísmo tiene ningún derecho a vedar su acceso. Porque menos mal, yo muchas veces digo, que no había tribunal rabínico en el desierto, si no le hubieran impedido a Moisés casarse, lo cual sería dramático. Con lo cual, aquí la cuestión de fondo es, estamos ante una tradición endogámica que creo que es improcedente en términos espirituales y es improcedente en términos históricos, que no tiene una base real, que la única base es el miedo de una identidad. La identidad no se construye a través del miedo, la identidad se construye a través de la apertura a los demás. Con lo cual, todos aquellos que quieran ingresar a tu identidad tienen que ser muy bienvenidos, porque desde ningún modo son una amenaza, si no son justamente un refuerzo a esa identidad. Yo creo que las puertas se abren no porque nosotros queremos abrir las puertas, sino porque hay un designio de Dios en abrir las puertas. En consecuencia, por más rabinos que existan, que quieran de alguna manera frenar de que aquellas personas que quieran entrar al pueblo de Israel no puedan entrar, creo que la tienen muy difícil, porque son rabinos que están luchando contra Dios. Muy interesante lo que acabas de decir y justamente por las referencias ya de la Torah misma, que por lo menos de nuestra creencia son de Oraita, son de Dios, son que sale a defender muy bien el tema de los conversos, así como los residentes entre vosotros. Ahora, tengo una pregunta aquí de David que dice, ¿un Benei Anusim que vuelve al judaísmo es considerado un converso? No, no debería ser considerado. El problema es que los rabinos sí lo consideran. Yo creo que no debe ser considerado. De hecho, hay casos en lo que es la sección de Tarbut Shorashim. Nosotros creamos dentro de Tarbut Sefarad en su momento una sección para la gente descendientes de criptojudíos. Sobre todo allí hay muchos de descendencia chueta, que son los conversos que fueron convertidos forzosamente en las Islas Baleares en 1691, en unos autos de fe o actos de fe muy terribles que realizó la Inquisición en las Islas Baleares, y allí tuvimos muchísima gente que lo que quería cuando se convirtió es que el tribunal rabínico insertara dentro del papel de conversión de que ellos no estaban convirtiéndose, sino que estaban retornando
a la fe de sus antepasados. Con lo cual yo creo que es de derecho que tendría que ser así, que aquella persona, creo que los rabinos son muy puntillosos y dicen, bueno, ¿cuáles son las pruebas? Claro, 500 años de una genealogía en ninguna familia casi es posible. Por lo tanto, no podría haber prueba. En el caso de los chuetas, como ellos tienen una endogamia permanente hasta hace casi 40 años, la posibilidad de mostrar la endogamia era total, porque ellos tienen toda la genealogía hasta 1691, dado que todas las familias se casaban entre sí en Mallorca, pero no es el resto no es el resto de la gente ni a nivel mundial. Por lo tanto, es verdad que tendrían que entrar por retorno, no entrar por conversión. Totalmente de acuerdo con el oyente que ha enviado esta pregunta. A mí lo que me llama mucho la atención de muchos rabinos que provienen de la ortodoxia y personas pensantes de la ortodoxia es que a estas almas que se sienten parte de Israel las dejen en un estado de limbo con los noágidas. Es decir, es verdad que las 7 leyes de Noé se tienen que, aquella persona, un gentil, que no quiera convertirse al pueblo de Israel, tiene que observar estas 7 leyes, pero si la persona se siente judía, si su alma es de Israel, no se lo tiene que dejar en el limbo de las 7 leyes de Noé. Y entonces hay muchos rabinos que crean comunidades de noágidas, donde tienen que seguir, pero hay muchas almas que quieren dar el paso definitivo para ingresar al pueblo de Israel. No hay que dejarlos, para mí, en una situación intermedia. De hecho, las leyes de Noé en el siglo I, II antes de Cristo, las sinagogas la utilizaban como catecumenado, como una especie de ingreso a los futuros conversos que querían ingresar definitivamente al judaísmo. Así que yo, por supuesto, estoy de acuerdo que un gentil quiera cumplir las leyes de Noé, pero no estoy de acuerdo de que se esfuerce a un gentil que quiera ingresar al pueblo de Israel a quedarse en esa situación, que yo creo que no es una situación justa con respecto al que quiere entrar directamente al pueblo judío. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Bueno, mucha gente, como la ortodoxia pone tantos obstáculos a la conversión, lo que hace en general es convertirse por el movimiento reformista y luego se acercan a las comunidades ortodoxas y dicen, ya la reforma me ha convertido, ya el movimiento conservador me ha convertido y por lo tanto, como soy un poco judío, dado que los movimientos liberales me han convertido, entonces muchos llegan a la ortodoxia. Este es otro invento más que ha nacido de una entrada indirecta hacia la ortodoxia para ser admitidos. Y yo creo que cada rabino también tiene sus pautas, no solamente cada comunidad, porque aquí en España hemos vivido de todo, hemos vivido todas las pautas, rabinos que se negaban absolutamente a la conversión, rabinos que abrieron el proceso de conversión. Yo creo que también uno de los problemas que plantea el proceso de conversión a la persona que se quiere acercar es que no se puede hacer algo tan desorganizado sin saber cuántos años la persona tiene que realizar la conversión. Creo que tiene que haber un marco ordenado, no donde cada rabino diga cuántos. Yo he conocido rabinos que dejan a la gente 7, 10 años en la conversión a la ortodoxia, dejándolas absolutamente sin saber cuándo se van a presentar al tribunal, ¿no? Y eso yo creo que no es justo. Y se cometen, a mi modo de ver, grandes injusticias, porque muchas veces cuando una persona por casamiento se quiere convertir, pasa a tener un estatus mayor que el converso por la fe, porque entonces, como el converso por la fe no tiene ninguna boda ni procreación, el rabino entonces no lo admite a la velocidad que admite una conversión por casamiento. Se vuelve también otra situación injusta, cuando justamente por la fe tiene más garantías de ser por amor al pueblo de Israel que por boda, que por casamiento, lo cual plantea otra situación también injusta. Creo que todas estas situaciones, a mi modo de ver, se plantean por cuestiones de poder arbitrarias y creo que tiene que haber dentro de las comunidades judías un gran mea culpa para realmente organizar esta situación y normalizarla, no dejarla en el aire o a discreción de cada rabino. Interesante lo que está diciendo Mario. Me llega a mi caso, o sea, pensar en, sí, sin duda, las injusticias que se aplican son indiscutibles. Ahora, ¿podría llegar a ver, Mario, el caso en el que yo, por ejemplo, tenga un alma de un converso, esté encarnado yo, por ejemplo, en un converso, que mi alma sea de un converso? Sí, Habiendo sí, nacido judío en una familia judía. bueno, no solamente eso, también hay almas encarnadas de gente que fue cristiana. No te cuento mi caso porque los rabinos me van a expulsar del judaísmo, pero hay casos como el mío donde claramente en las regresiones anteriores nos hemos visto como cristianos. Por lo tanto,
Yo no creo que ninguna autoridad rabínica me va a decir que como mi regresión, he regresado a un cruzado del siglo XI, me van a expulsar del judaísmo, porque es judío el hijo de madre judía y el converso al judaísmo. Aquí estamos hablando de alguien que, por su propia voluntad, sea por la razón que sea, porque tampoco podemos conocer el corazón de cada persona, es imposible conocer las motivaciones interiores de cada persona, sea por la razón que sea, esa alma entra y dice, yo me siento Israel. En el momento en que esta alma dice, yo me siento Israel, no hay nada que hacer. Es decir, no existe ningún tipo de obstáculo a que esta alma, lo está diciendo el alma. Entonces, no se puede, por eso digo, no se puede ir contra la esencia del alma, si un alma se siente judía y quiere entrar en Israel. Por lo tanto, ¿qué autoridad tienen los rabinos de decidir por Dios lo que el alma se siente? Esta es la clave de la cuestión, este es el problema de la cuestión. Siempre el poder humano controlando las almas. Esto no funciona más así. Las almas son libres de decidir qué identidad tienen, por regresión, por sentimiento, porque provienen de una familia judía perseguida por la época de la Inquisición, por los motivos que el alma tenga, sean motivos materiales o espirituales, esa alma está pidiendo ingresar. Yo particularmente creo, y se lo he dicho a muchas de estas personas, creo que esta alma, si se siente judía, si se siente parte de Israel, lo es. No es necesario la conversión de un rabino. Claro que es necesario a la hora de participar de una comunidad judía, que es necesario a la hora del casamiento. Desde el punto de vista administrativo lo es. Pero desde un punto de vista espiritual, nosotros la declaración sentida de un alma en este sentido no la podemos frenar. Por lo tanto, no podemos controlar lo incontrolable. No podemos nosotros imponer desde lo humano algo que va contra el plan divino, que es que un alma se reconozca parte de Israel. Y en cuanto un alma se reconoce parte de Israel, es Israel. Luego viene el trámite administrativo. Es decir, la conversión es la ratificación de lo que el alma ya siente. En el momento en que el alma siente ser parte de Israel, ya lo es. Luego viene la conversión que ratifica lo que esta alma está sintiendo. Por lo tanto, en realidad, el famoso examen de conversión es un examen que yo creo que tiene que ver más con lo sentimental que con la observancia. Porque no pasa por la observancia, porque ¿cuántos judíos observamos absolutamente el judaísmo? Es imposible. Es decir, es como me decía un amigo mío de Mallorca, Chueta, que le envío muchos saludos, es muy, muy amigo mío, Miquel Segura, que decía, yo quiero entrar al judaísmo y después quiero ser hereje. Es decir, yo no sé qué observancia realizaré dentro del judaísmo, pero mi alma ya es judía. Por lo tanto, si mi alma es judía, después decidiré si soy hereje dentro del judaísmo. Es muy difícil ponerle un límite a la energía espiritual, a la energía de un alma. Yo te diría imposible. En el momento que una persona se reconoce parte de Israel, lo es. Luego, que vaya más rápido con un rabino, más rápido con otro rabino o más tarde con otro rabino, es un problema del rabino, pero no es el problema del alma. El rabino no puede ser un problema del alma. El alma ya cuando se reconoce Israel ya no tiene más problemas en sentirse Israel y tiene que ser admitida a la comunidad. Luego, el sistema administrativo que una comunidad tenga depende de cada comunidad. Pero Israel no se puede cerrar a las almas que son Israel. Una pregunta, Mario, porque yo he vivido, o sea, estoy muy cercano al proceso de conversión, a los conversos, etcétera, toda mi vida lo he estado. Y muchas veces ese rejection, como se dice, ese rechazo que hay constante, o ese prejuicio que hay, o las miradas que le ponen, o sea, la gente que supuestamente nació judía, y ellos se sienten a veces como más chiquitos, y se sienten como que en realidad ellos son menos, de una categoría menos, sienten como que en realidad yo tuve que pasar estos karmas tal vez porque en realidad mi alma es así, entonces por eso yo sigo, pero yo sé que todas estas cachetadas son unas bofetadas, son parte de lo que me tocó vivir. ¿Tú lo crees así? No, yo no solo no lo creo, sino que te diría que mi sensación es superior a la de Maimónides, porque Maimónides decía que un converso es parte de Israel automáticamente, ni hay que recordarle que se ha convertido. Yo creo que el converso es, inclusive te diría, superior a nosotros que hemos nacido, porque los que hemos nacido somos judíos automáticos, no hemos tenido demasiada libertad. Es decir, en realidad yo cuando nací me circuncidaron, ¿qué libertad he tenido? Un converso, en realidad
está decidiendo desde su propia voluntad. Para mí tiene un mayor nivel una persona que desde lo espiritual está entrando a Israel que alguien que automáticamente está dentro de Israel. Por lo tanto, yo creo que la persona conversa tiene un nivel mucho más elevado a nivel espiritual porque tiene que hacer, yo diría, como un cierto esfuerzo mayor que el que ha nacido dentro de la identidad judía. Y el que ha nacido dentro de la identidad judía, si se siente superior, bueno, lo lamento, pero está no observando la Torá ni el amor al prójimo. Con lo cual, una superioridad de ese tipo destruiría la Torá. Con lo cual, un judío que se siente superior a un converso destruye la Torá solamente por sentirse superior. Con lo cual es una locura lo que está haciendo. Está traicionando las propias leyes del judaísmo. El elemento central de la ética judía, que es el amor al prójimo, se cae si alguien se siente superior. Es una locura. Pero yo creo que tiene un mérito muy elevado el converso, y te diría más elevado que los que hemos nacido dentro de la identidad judía, para mí claramente, porque está haciendo un acto muy potente desde su alma. Nosotros hemos nacido de manera mecánica dentro de una comunidad y no sabemos hasta qué punto tenemos estas vidas mecánicas. Claro que quizás nuestro caso, que fue estudiar y adherirnos, tanto el tuyo como el mío, al judaísmo, yo creo que son casos de adhesión espiritual. Pero es una adhesión espiritual posterior al nacimiento. Es decir, nosotros hemos nacido judíos sin ninguna adhesión espiritual. La adhesión espiritual la podemos hacer luego, como mucha gente que nace judía y adhiere al budismo luego, y no al judaísmo. Entonces, en el caso de una persona conversa, su adhesión es espiritual per se. Y por lo tanto, nosotros tenemos judíos genealógicos, judíos mecánicos, que ya querría que sepan lo que muchos de los conversos saben del judaísmo, porque lo más curioso de todo esto es que el amor los lleva a un nivel de conocimiento del judaísmo mucho mayor que los judíos mecánicos que por genealogía están en las comunidades. Con lo cual, yo creo que tienen en cierto modo un mérito mayor estas almas, porque desafían a la comunidad judía y desafían a sus familias también. Porque no creas que las familias están como muy contentas de que de repente una persona diga después de 50 años, ¿sabes qué? Soy judía. ¡Oh! A nivel social, las familias también tienen un terremoto en sus propias familias. Entonces tiene que ser gente muy valiente, que se sienten realmente muy judías, para decirle al hermano, a esto, al otro, yo no voy a la iglesia porque ahora soy judío. Se arman unos líos familiares, como diciendo, quiere decir que desafían su estructura social, muchos de estos conversos. Con lo cual, desafían su estructura social para enfrentarse con rabinos arbitrarios. Pobre gente. En realidad, la tienen mal de un lado, la tienen mal del otro. Creo que en la comunidad judía, después de que han sufrido muchos de ellos la animadversión de muchas de sus familias por haber tomado esta decisión, no puede ser que ahora el rabino, que es la puerta de entrada, les cierre la puerta en la cara, porque esta gente queda en el medio. Entre se siente judía por la familia lo rechaza, pero es conversa en la comunidad judía lo mira mal. Yo digo, esto es algo muy injusto. Por lo tanto, si nosotros somos descendientes de los profetas de Israel y luchamos por la justicia, esto no puede suceder. Por lo tanto, yo creo que el profeta está en un nivel superior al rabino, claramente. Porque los profetas de Israel lo que lucharon es contra la injusticia. Y creo que cuando se dan injusticias en el pueblo de Israel, tiene que haber una voz profética que vaya contra el establishment, como los profetas en algún momento fueron contra las autoridades del Templo de Jerusalén. Y eso es Israel. Israel es una línea directa con Dios. Si un alma espiritualmente tiene una línea directa con Dios, ¿quiénes somos nosotros para ponernos de intermediarios en darle un sello de goma si la persona es o no parte de Israel? Creo que no somos nadie para hacer esto. Coincido con lo que dices, me hiciste acordar cuando estabas hablando de estar en el medio, cuando yo vivía en Barcelona y tenía como un poquito de acento argentino, y cuando después volví a Argentina tenía un poquito de acento español. Estuve por componer una canción que se llamaba Estoy parado en el medio del océano, porque no me reconocía en Argentina como argentino y en el Barcelona obviamente ni como español. Y esto lo que tú dices es muy cierto, y por eso esta para allá siempre me recoge a mí, por eso yo declaré hace 2 años el Yom Hager, el día del converso, está para allá, porque ahí mismo dice, o sea, cuando dice me arcejao, me la detejo, me beta vija, que te vas de la casa de todo, es exactamente lo que pasa al converso. Una vez en la sinagoga, haciendo una prédica, pregunté cómo se sentirían ellos, o sea, el proceso contrario, porque siempre es fácil como criticar cuando vienen de este lado. Entonces dije, ¿cómo te sentirías tú
si tu hijo o tu hija, ¿sí? O sea, se convirtiera de repente al catolicismo. Y hubo un silencio total en la sinagoga, porque no es, no es como un escenario, o sea, una foto que uno se quiere imaginar, pero cómo se sentiría ese padre judío que está ahí, sabiendo que su hija o su hijo se va a convertir a otra religión. Bueno, yo de todas maneras, como creo que el Nuevo Testamento sigue un judío que es Jesús, yo creo que igual la conversión al cristianismo es seguir siendo judío de alguna manera, con lo cual yo creo que ahí nos salimos de la rueda del judaísmo, ¿no? Es decir, tanto Islam como cristianismo tiene tantos componentes judíos que alguien que cambia de religión queda enraizado, porque no puede salir. Fíjate que la mejor definición de quién es judío la tiene San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 2:29, donde dice judío el que lo siente en el corazón. Pablo no tiene una definición de quién es cristiano, porque todavía para Pablo el judío, el gentil que entraba en Israel se sentía en su corazón. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? Estamos hablando de una neshama, de un alma, que en el texto, entendido el texto de manera, desde el punto de vista de la Cábala, el texto que estamos leyendo de la Perashá del Lej Lejá, que como tú sabes muchos cabalistas entienden es vete hacia ti mismo, no es vete de tu tierra, lo que está haciendo el converso es retornar al origen de la esencia de su alma. Con lo cual, lo que está haciendo un converso es hacer teshuvá. Y cuando nosotros estamos diciendo que el alma viene a ser tikkun, cuando una persona se está convirtiendo al judaísmo, que es el camino que ha elegido su alma por su identidad, y algún rabino le pone objeciones a esto, lo que el rabino está haciendo es oponerse al tikkun del alma. Entonces, en la Kabbalah abogamos porque el alma tiene que hacer la rectificación. El alma entiende que por su identidad judía quiere tomar el camino del judaísmo para hacer su tikkun. Y los rabinos le niegan entrar a la comunidad judía, por lo tanto los rabinos le niegan hacer tikkun, le niegan hacer la rectificación. Entonces, ¿en qué quedamos? Es un círculo, como verás, del cual no podemos salir. Sí, yo creo que sí se puede salir. Claramente hay que admitir lo que el alma sienta. Y lo que el alma sienta es la clave de todo este asunto. Porque no podemos negar la realidad de lo que sucede. Si no podemos negar lo que el alma sienta. Dios entendió que Abraham sentía su conexión con él. Si Abraham negaba su situación, todavía estábamos como idólatras en Ur Caldea. La Neyamá de Abraham era una Neyamá que contacta con la divinidad y por lo tanto una Neyamá que tiene ese tikkun, esa rectificación a través de esa identidad. ¿Quiénes somos nosotros para decir que un alma debe sentir o no debe sentir lo que nosotros creemos que tiene que sentir? Por eso digo, yo creo que un proceso de conversión es ni más ni menos, dentro de una comunidad judía, sea la comunidad que sea, un proceso de ratificación de lo que el alma ya es. Cuando la persona se acerca a una sinagoga y dice, quiero ser judía, me quiero unir al pueblo de Israel, ya es Israel. No necesita pasar el proceso de conversión. El proceso de conversión valida el sentimiento anterior de esta alma. Pero esta alma ya tiene un sentimiento. Por lo tanto, que lo valide o no lo valide un tribunal rabínico no deja la validez del sentimiento del alma en su interior. Ya estamos llegando casi, Mario, muchísimas gracias, estamos llegando casi al tiempito, es casi Shabbat allá por tu casa y queremos respetar eso. ¿Qué le dirías tú a toda esta gente que es rechazada en su comunidad? No solo rechazadas al decir que ya son Israel y que no le dejan hacer el tikkun, pero también hay aquellas que ya pasan por alguna conversión y en comunidades por ejemplo, en Latinoamérica sabemos muy bien, tenemos ejemplos en varios lugares donde a pesar de estar convertidos, no los han dejado entrar a las sinagogas o pertenecer a estas comunidades, lo cual ha hecho que ellos hayan formado sus propios jaburot y sus propias comunidades entre ellos mismos también. ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es a nivel almático, a nivel cabalá, a nivel psicológico? El consejo mío es el consejo justamente lo que tú estás diciendo y que proféticamente Jacobo Israel Garzón hace muchos años, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, lo dijo cuando yo en una reunión con él presenté lo que estaba sucediendo en Tarbut Sefarada, de tanta cantidad de gente que se estaba queriendo convertir. Y él dijo, lo que va a suceder es que a pesar de las comunidades judías que se puedan cerrar, los conversos van a formar sus propias comunidades y se van a sentir parte de Israel. Y con el tiempo tendrán que ser admitidas. Eso número uno, con respecto a los no admitidos. Y segundo, hay muchos rabinos que hoy sí ya están admitiendo la conversión. Es decir, tanto en Barcelona, en Madrid, aquí con respecto a España, pero en la gran mayoría de los países se está admitiendo, por supuesto, sobre todo en la Reforma y en el movimiento conservador. Algunas comunidades
tiene muchísima cantidad de problemas, como la comunidad judía en México, que es bastante cerrada, pero en general te diría que a nivel mundial se están abriendo muchos rabinos que te sorprenderías realmente, pero hay que justamente tener esa vía, conocer esta vía. Las personas que se acercan a mí, yo muchas veces los he contactado permanentemente. Contacto con una persona que me dice, yo quiero entrar a una comunidad judía, ¿qué puedo hacer? Yo le contacto con 3 o 4 personas, rabinos de mi confianza, desde la Reforma hasta la Ortodoxia. Conozco rabinos que admiten que una persona, con lo cual yo te diría que hoy el tema está muy abierto, no está como hace 10 o 15 años, el tema está muy abierto y que una persona que quiera pertenecer al pueblo de Israel puede hacerlo sin ningún problema. Por supuesto, siempre habrá alguno que ponga problemas, pero gracias a Dios yo conozco, y ya te reitero, varias personas que están a favor de una conversión ordenada en las diversas comunidades judías, tanto en España como en Israel, es decir, también en la ortodoxia, vuelvo a reiterar, y creo que una persona que se siente Israel, yo le puedo decir que siga conectado con su Neshama, que siga por ese camino, que no puede dejar el camino, porque es lo que siente su Neshama, y que siempre va a haber personas dentro de las comunidades judías con sentido común que al contrario van a estar alegres de recibirlas. Y por supuesto, como en todas las comunidades, siempre habrá gente ignorante que se crea superior o discrimine. Pero eso no le va a suceder solamente en el judaísmo, sucede lamentablemente en cualquier tipo de grupo humano. Pero yo creo que tiene que entender que también en los judíos hay gente muy ignorante. No puedo guardarme esta pregunta porque sé que me la van a hacer todos. Es decir, no le preguntaste a Mario Sabán si tú crees, Mario, de que hay una vuelta, o sea, encarnadas, especialmente en latinoamericanos, en África, donde hay, o sea, comunidades emergentes, como si de repente, o sea, todas esas almas que tuvieron, de repente, o pasaron la Inquisición, o pasaron otro pogrom, o algo, están retornando ahora porque es como que está muy candente el tema de retorno de las almas retornando a hacer su tikkun. ¿Tú crees que hay algo? Mira, no solamente lo creo, sino que en una nota a pie de página, que pocos la han leído porque es un libro que era un tocho que salió en el año 2005, que se llama La matriz intelectual del judaísmo, en una nota a pie de página puse que se va a ver en el próximo tiempo, próximos tiempos, lo puse hace 15 años, esto lo escribí en uno de mis libros, que las almas están retornando a Israel, que yo ya veía que las almas iban a retornar a Israel por el tema del Gilgul, por la reencarnación, y estamos viéndolo claramente. Estamos viendo claramente que almas que se sentían judías están volviendo a Israel. Esto no lo pueden parar los rabinos, es un proceso cósmico que no sabemos cómo termina o cómo se va a desarrollar, pero claramente creo que sí, son almas que están retornando de la época de la Inquisición, muchas de la Shoah, y que cuando se hacen regresiones a vidas pasadas aparece. Es decir, por ejemplo, te voy a dar un caso pequeño, por supuesto sin nombre y apellido, para cuidar éticamente su... Una persona de Reus hizo una regresión a vida pasada y claramente se vio subiendo con 3 o 4 años a un tren en Ámsterdam. Pero al punto de que la regresión fue tan potente que pudo describir el número del vagón en el que los nazis lo pusieron. Wow, wow. Bueno, creo que con eso nos despedimos. Doctor Mario Sabán, amigo, hermano. Un abrazo, muchas gracias. Un saludo a todos. Hay muchos alumnos que los veo por ahí. Quedan unas preguntitas, pero será para otro momento. Discúlpeme si no podemos responder otras preguntas. Colgaremos esto también en las redes, en YouTube. Te lo voy a dar a ti, Mario, para que lo cuelgues también en donde quieras colgarlo. Te deseo Shabbat Shalom. Gracias, Shabbat Shalom. Para allá tan especial para ti y para todos. Gracias, Shabbat Shalom a todos. Hasta luego. Gracias. Yisa Adonai panav eilecha beyasim